Bienvenidos a Frecuencia Sana, el espacio donde la paz interior se encuentra con la acción positiva. Somos Dana Grassi, y Caro Santos. tus guías en este viaje hacia el bienestar integral. Aquí conversaremos sobre la práctica del yoga, terapias complementarias y todo lo que necesitas para vivir una vida consciente y plena. ¿Listos para sumergirte en la experiencia? Comencemos. Bienvenidos todos, oyentes, seguidores, amigos, terapeutas, a todos quienes les interese tocar estos temas. Hola, Caro, ¿cómo Hola, estás? Danita, aquí muy feliz nuevamente en este día maravilloso de regalo. Tenemos hartas sorpresas, así que comencemos. Comenzamos. Hoy nos acompaña una gran invitada, amiga de Caro, terapeuta. Tú, Caro, es la presentación. Ya, pues les cuento un poquito. Tenemos aquí a la maravillosa mujer, profesora también, de una gran vocación y que ha experimentado distintos caminos para poder sentirse bien con ella y con el mundo y con los estudiantes, que es lo más maravilloso. Ella se llama Verónica Navarro y nos va a hablar hoy día, dentro de las muchas cosas que sabe, la vamos a resumir hoy día en algo en particular, que se llama, una terapia en particular que se llama Alba Emoting. Verito, cuéntanos, preséntate para que te conozcan. Bueno, tal como dijiste, pero mi nombre es María Verónica. Ah, Bueno, yo soy profesora, llevo 30 años de experiencia docente y bueno, el camino de la vida se fue dando de poder explorar, conocerse uno mismo y me llevó a, por ejemplo, a certificarme en coach, como coach ontológico, ya para trabajar en equipo. Y luego seguí el camino que me indicaba, que me llamaba mucho la atención, que era el papel de las emociones en la vida, ¿ya? Y en mi vida. Y en eso descubrí lo que era el Alba Emoting. Lo conocí a través de algunos discípulos de la creadora del método. El Alba Emoting no es terapia, pero sí es terapéutico, ¿ya? Es una herramienta bueno, vamos a hablar de ahí de él, o sea, de mucha utilidad, sobre todo en el día de hoy, y justamente que tiene que ver con la gestión de las emociones. Entonces, estos discípulos de Susan Bloch, que es la creadora del método, hicieron la primera sesión, la primera camada de instructores del método. Y ahí estoy yo. ¡Wow! Somos muy pocos en Chile, lamentablemente, ya porque el curso dura un año aproximadamente, la preparación un año y medio. A mí me tocó una también muy fuerte en términos académicos, había que hacer una tesis, creo que ahora varía un poco, pero no son más de 6, 7 personas los que lo hacen, ¿ya? Y bueno, y me tocó también en plena pandemia. Entonces ahí hubo como que suspenderlo un tiempo, volver nuevamente. ¿Llegaste a esto por algo en particular, por una experiencia personal tuya o tenía que ver principalmente con el tema de la educación, con tu desempeño como profesora, con tu rol de profesora? Tenía que ver con que yo desempeñaba un cargo en el colegio, ¿ya? Era la directora académica, UTP, directora académica. Entonces yo tenía que interactuar con muchas personas y veía que muchas de las decisiones pasaban más por lo emocional que por lo cognitivo, ¿ya? Y eso como que me fracturó así, dije, wow. O sea, a veces yo conversaba con un profesor y más allá de hablar de la planificación, sino que había el espacio como para que me contara y me decía, oye, mira, yo estoy con mucha angustia, y yo le preguntaba y se hacía una interacción y de repente había una conexión muy grande y yo decía, wow, y a veces esto pasaba a una transformación de la otra persona y también de mí misma. Y eso fue lo que me llamó la atención. Dije, aquí hay algo pasa. Esto no es cognitivo, esto es emocional. Y bueno, y primero partí porque llegó un ofrecimiento de conocidos de hacer una coaching y liderazgo en la Universidad Adolfo Ibáñez. Así partí y ahí hice la certificación de coach ejecutivo. Luego pasé al coach
equipo. Y ahí ya conocí ya el tema, se hablaba algo, sí, hay un método, el Albemoting, de las emociones. ¿Cuánto tiempo tiene este método de existencia? Existencia, mira, lo que pasa es que la historia es bien larga, porque la Susan Bloch era una psicóloga, fisióloga chilena, trabajaba en la Universidad de Chile, ¿ya? Y por ahí, por fines de la década del 60, comienzo de la década del 70, le piden de la misma Universidad de Chile que ella dé un taller sobre las emociones. Pero ella era fisióloga, trabajaba con palomas, ¿ya? Dice, wow, dice, qué desafío trabajar con personas y de las emociones. Y ahí se le ocurrió, junto con otro profesor, Guy Gutiérrez, Pedro, no me acuerdo, Ondar se llamaba el apellido, creo. Bueno, de hacer en vista de preparar este taller de las emociones, dijo, yo no puedo pararme ante el público de los estudiantes y decir, las emociones son, sino que quiero hacer algo más experimental. Dado que ella era fisióloga de animales y que trabajaba mucho el método experimental. Un lenguaje no verbal, totalmente. Claro. Entonces, ahí empieza a crear, de a poco, ¿ya? Se empieza a dar cuenta que que hay emociones básicas, etcétera. Hasta que, lamentablemente, bueno, llega el golpe de Estado y sale exiliada la Susan Bloch, ¿ya? Se va a Francia, trabaja en España y ahí conoce a otro personaje, profesor de teatro, y deciden trabajar ya el método propiamente tal, lo que ella ya había indagado. Ah, ya, pero acá no alcanzó a hacer nada antes de partir al exilio. Nada. Ya solamente eran las investigaciones. Afuera ya logró ya darle un nombre, ya Albemoting, y trabajar desde lo científico. Ella es una científica, ¿ya? Entonces ella comenzó a observar, ¿no es cierto?, de que las emociones, existían emociones básicas porque tenían patrones respiratorios que eran distintivos de cada una de las emociones. Y ahí comenzó a generar, decir, bueno, si hay patrones respiratorios, que los medía, los observaba, trabajaba con su conejillo de India, eran actores, ¿ya? Y con ellos la observación que hacía, ¿ya? De qué pasaba con esta emoción, si respiraban de una manera. Y se dio cuenta que además había patrones faciales, había patrones corporales que se iban uniendo a esta ¿cómo se llama?, emoción que se iba surgiendo a partir solamente de dar instrucciones que ella había observado, ¿no es cierto?, en términos de respiración solamente. De ahí se fue tomando como un alcance más funcional, porque, bueno, las emociones son funcionales. Entonces, hay, ¿cómo se llama?, no solamente aspectos fisiológicos, sino que también expresiones comunicativas, corporales, y también hay un estado interno. Pero ella, como era científica, se quedó con lo que ella podía observar. Claro, y que podía de alguna manera ir reproduciendo en otros claro. de manera expansiva, pues, para que lo pudieran usar para sentirse mejor. Eso. Porque al final, si lo pensamos, las emociones, cuando no sé gestionarlas en mí, me desbordan y no me sirve de mucho si no me conozco. Y asimismo, como me gestiono yo, puedo gestionar a los demás. Sí. Ahora cuéntanos un poquito el método en sí, en su aplicación. Cuando ya empezaste, te formaste y ya lo empezaste como a practicar. Claro. Quiero hacer solamente un alcance como para explicar el método, porque hoy día hay muchos estudios acerca de las emociones, ¿ya? Yo quiero decir, la Susan Bloch hizo un trabajo científico. O sea, ella trabajó con hipótesis, desarrolló, ¿cómo se llama?, método experimental, observó que habían 6 emociones que ella denominó emociones básicas y que tenían patrones particulares cada una de ellas, respiratorios, faciales y corporales, ¿ya? Entre medio, además, genera ya lo que se conoce como el step out, que es como la emoción neutra, por así decirlo. Y ella observa que en actores es muy útil. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, los actores hasta el día de hoy en algunas escuelas de teatro usan el método Stanisław, un ruso que creó este método, donde si yo quiero estar triste, evoco una situación mental, ¿cierto?, de hoy está tristeza, y pongo a mi cuerpo a disposición de esto y la emoción sale. El problema es que la emoción
una vez que se provoca, no sale fácilmente y lo más probable es que este actor, esta persona, ya se vaya con esta emoción como pegada, etcétera. Entonces, eso es la preocupación de la Susan Bloch, de cómo hacer un método que sea, nuevamente, patrón respiratorio, facial, corporal, pero que permitiera salir de la emoción. ¿Ya? Por eso se llama Step Out. ¿Ya? Yo salgo. Y crea este método y es efectivo. ¿Ya? O sea, probado en actores, ya los actores entraban en una emoción y salían. ¿Y es un método que se ocupa ahora en las escuelas de teatro? Sí, creo que en la Universidad Católica de Chile hay un electivo que es de método Albemotti. ¿Ya? Ha costado mucho que entre el método, cuesta, pero yo creo que a medida que va pasando el tiempo, yo creo que la Susan Bloch se ha ido valorando mucho más su trabajo, porque es un trabajo científico. Sí, ¿por qué crees que cuesta o que ha costado tanto que entre? Porque hay muchas otras métodos, pero que son más basados en aspectos más mentales de las emociones, ¿ya? Entonces, claro, por ejemplo, vamos a un curso de emoción, a mí me ha tocado como profesora, y te hablan de las emociones y uno actúa de esa manera. Sí, pero resulta que las emociones, de hecho, no son mentales, o sea, nosotros somos emociones. Las emociones fluyen por nosotros. Entonces, siempre ocupamos la dimensión de la mente, de lo cognitivo, del lenguaje como de aprendizaje, pero hay otras dimensiones, ¿ya? Y otra dimensión es la respiratoria y la corporal, ¿ya? Que nosotros no nos damos cuenta, pero inmediatamente la emoción se genera. Ya ella hace todo un estudio, bueno, ustedes conocen la amígdala, ¿no es cierto?, que es como una almendrita, y esa se conecta directamente con el aspecto musculatura del cuerpo humano, ¿ya? No queda en la corteza cerebral, por lo tanto no se piensa, o sea, a ti la emoción se detona por algo externo y tu cuerpo inmediatamente reacciona. Sí, me acordé del secuestro amigdalario, cuando te dicen que te mandaste o te saliste de madre. Claro. Y dices, me secuestró la amígdala, porque efectivamente, pues, cuando la amígdala cerebral te secuestra, tienes que estar muy consciente para poder salir de ella, y a través de la respiración. De la respiración. Sí. Bueno, y ella, como para terminar, habla también de las emociones, existen emociones mixtas. Lo que pasa es que las emociones básicas son emociones que tienen que ver son biológicas, tienen que ver con nuestro desarrollo evolutivo y con nuestro desarrollo ontológico, es decir, tienen que ver con nuestra adaptación, ¿ya? O sea, seguro que la rabia, el miedo, cuando éramos nuestros antepasados, los Homo sapiens, seguramente vivían en eso, ¿ya? Y pocos conocían a lo mejor la alegría, por ejemplo. Claro. Entonces en ese sentido, ya son evolutivas, ¿ya? Pero son estrictamente también biológicas. ¿Y cuáles son esas emociones, las básicas? Las emociones básicas son la alegría, ¿ya? La tristeza, el miedo, el erotismo, ¿ya? El miedo, el erotismo. Se me van algunas, ¿La ira puede ser? A ver, la rabia. Sí, la rabia. La rabia. Mira, es la tristeza, la alegría, el miedo, el erotismo, la ternura y la rabia. Ahí están. Y de esas, ya que, por ejemplo, nosotros las encontramos mucho en los niños pequeños. Están muy a flor de piel porque ellos no tienen la influencia subjetiva que se va generando que en la cultura, nuestra historia, que nos van haciendo que éstas se vayan mixturizando, ¿ya? Por ejemplo, nosotros en este momento no debemos encontrar en una emoción, o gatillamos una emoción, ¿ya? Que es instantánea por un evento. Por ejemplo, si en este momento hay un temblor fuerte, ¿ya? Inmediatamente nuestro cuerpo va a reaccionar, ¿cierto? Esa es una emoción, pero no va a ser básica, está mixturizada. Entonces existen las emociones, además de básicas, las emociones mixtas. Entonces, lo que hace el método es que te lleva a ti, a través de un patrón respiratorio único, ¿ya? a buscar tu emoción básica, de acuerdo a ese patrón respiratorio. Por ejemplo, nuevamente el ejemplo, un terremoto, ya nos vamos a asustar, nos va a dar tristeza, etc. Entonces yo te digo, mira, vas a respirar de la siguiente manera. Si yo te quiero tranquilizar, por ejemplo,
voy a usar el patrón de la ternura. Entonces te voy a decir, en este momento vas a respirar por la nariz lentamente, solamente por la nariz, y vas a tratar de que tu respiración ojalá sea abdominal, porque por lo general nosotros respiramos por el pecho. De pecho. ¿Ya? Claro. Cortito. Hemos perdido porque nacemos, cuando recién Mm. nacemos, incluso los niñitos chicos, tú ves que, o cuando estamos durmiendo, Sí. ¿no? Que respiramos en el fondo abdominal. Profundo. Claro. Mm. Y va cambiando eso, vamos perdiendo en el fondo como esa característica o Naturalidad. esa cosa natural de respirar con el abdomen. Claro. Entonces, esa es la idea del método. ¿Te fijas? Entonces, dada la pregunta de la Carolina, ahora la respondo. Claramente es muy terapéutico porque te enseña, primero, a estar consciente de tus emociones. Ujú. Y desde estar consciente de mis emociones, porque hay muchas veces que tú tienes emociones muy a la mano, ¿ya? Entonces, tú llegas a tu emoción básica, ¿ya? Pero puede ser que tengas un estado de ánimo. Es decir, la emoción es instantánea, provocada por algo externo, lo que yo decía Ujú. recién. Pero puede ser que yo llegue acá y llegue, ¿no es cierto?, con la cara respirando por la boca, hacia abajo, ¿cómo se llama? No miro hacia abajo también, ¿ya? Entonces, inmediatamente yo digo, esta persona viene con un estado de ánimo. Claro. Y ese estado de ánimo es permanente, ¿ya? Oye, esta persona es súper mal genio. O sea, vive casi todo su tiempo en eso. ¿Ya? Ese es un estado de ánimo. Es cuando la emoción, ¿no es cierto?, pasa a ser permanente, ya en intensidad. Y por eso ella habla que las emociones son fásicas, que son momentáneas, y tónicas, que permanecen en el tiempo. Y obviamente mixturizada con otra, pero eso tiene que ver con tu historia, ¿ya? Con cómo te educaron, quién es tu familia, El entorno. el entorno en sí, ¿ya? Y ese es un Entonces, trabajo importante al final, porque el darte cuenta es un trabajo que puede durar toda la vida claro, para poder saber si también te quieres mover a otro punto. sí. O sea, cuando uno, por ejemplo, hace el patrón respiratorio, lo que nos sucede mucho en los talleres, hay personas que enganchan mucho con una emoción, ¿ya? Y esas personas se llevan por esa emoción. Y de ahí nosotros siempre tratamos de que quede de lo físico. Sigue respirando, que no se entorpezca lo subjetivo, que no aparezcan estas imágenes, etcétera. Pero al final, cuando ya ella termine y nosotros le hacemos el step out, ¿no es cierto? Ahí viene la reflexión. ¿Por qué lloré tanto? ¿Ya? Al final, ¿con qué sensación me quedé? ¿Qué me pasó? Entonces, en ese sentido es muy terapéutico. Dijo, ¿sabes qué? Que yo en realidad tengo la tristeza como muy aflorada y lo asocio, nos ha pasado con mi madre, yo sufrí abandono, ¿ya? Wow. Entonces, ya, ok, vamos a practicar una emoción donde tú, cuando entres en esa tristeza, que para ti va a ser profunda a lo mejor, entonces vamos a tratar de revertir a través del cuerpo. Yo no soy psicóloga, soy coach, pero yo solamente trabajo con el cuerpo y le voy dando indicaciones a la persona para que vayas siguiendo estas instrucciones. ¿Y qué pasa? Que el cuerpo aprende. El cuerpo tiene memoria. Claro. Entonces esto Totalmente. entra y claro, y ahí la persona se va dando cuenta de que no solamente puede estar consciente de sus emociones, cuál tiene más a mano, cuál no, a cuál le cuesta, por ejemplo, ya, sino que además cómo gestionarlas. Claro. Bueno, ahí está la clave, pues. Ahí Y está la la clave. diferencia en el fondo, porque, por ejemplo, en yoga siempre hay una relación muy directa entre la emoción, o sea, hay mucha mente también, y la respiración. En el fondo, cuando tenemos miedo, la respiración agitada, ¿no es Sí, cierto? Es sí. como la relación como típica que uno Claro. hace en el fondo para entender esa relación. Sí. Pero queda ahí. Ujú. O sea, no hay, claro, uno puede a través de la respiración a lo mejor, pero no hay un análisis, no hay, queda ahí nomás, no es malla. Oye, ¿y cómo? Tú dijiste que eran pocos acá en Chile. Sí. En el mundo, Hay más en Estados Unidos, Ya, porque ya. el método llegó allá. ya, porque tú ocupas este método con tus alumnos, con la gente con la que trabajas. Mira, yo en realidad lo ocupo para mí misma Ya. muchas veces. De hecho, hoy día fue muy bueno venir porque además, o sea, porque yo lo vivo el método. Entonces estoy en una emoción, yo tengo, por ejemplo, descubierto qué emoción tengo muy a la mano
Y ya, inmediatamente me conecto con otra y empiezo a respirar. Y solamente respiro, nada más. Y ¡bum! Y me voy, y me saco esa emoción, ¿ya? Entonces eso me permitió, pero también sí, por ejemplo, en el colegio me han pasado niñas que están súper desbordadas. Una me tocó hace 2 años atrás, y esta niña me pidió permiso para ir al baño. Entonces, estaba como empezando a llorar. O sea, lo que pasa es que uno, además de estar consciente, uno comienza a estar consciente del resto. Te vuelves mucho más perceptiva. Mucho más. O sea, dije, esta niñita está desbordada, una mezcla, ¿cómo se llama?, de frustración, porque había rabia, tristeza, etcétera. Y me pide permiso y yo le digo a otra niña que por favor la acompañe, no, para que no vaya sola. Y que pasa cualquier cosa me llame, porque yo estaba con el curso y todo. Y pasan 5 minutos, la niñita corre y me dice, Frau, me dice, yo trabajo en el colegio alemán, por eso me dicen Frau, me dice, ¿sabes qué? Que está pero llorando intensamente, está muy mal. Entonces yo le digo, ya me asomé al pasillo, porque nosotros tenemos todo un protocolo, había un vigilante, le dije, oye, ¿sabes qué? Tengo un problema, por favor. Sí, me dijo, ni un problema, y voy al baño. Y claro, la niña estaba arrodillada en el suelo, ya no se le veía la cara y todo, y ahí viene lo que uno hace, ¿ya? Me puse a su altura, la llamé por su nombre, quiero que me mires. Ella se despejó, le dije, no la toqué nada, porque esto es físico. Si yo inmediatamente toco, inmediatamente a la persona, ay, pobrecita, claro. Y viene lo subjetivo, ¿te fijas? Dije, no, mírame, por favor, mírame. Y me miró la chica. ¿Vas a respirar? ¿Vas a hacer lo que yo te diga? Yo estoy aquí para ayudarte. ¿Ya? Mirándola así. Le dije, vas a respirar por la nariz, solamente por la nariz, lentamente. ¿Respiremos? Mira, así. No, que no sea audible, respira despacio. Y la chica empezó a respirar por la nariz. Inmediatamente su carita, que estaba toda así, imagínate la rabia, la tristeza, se empezó a relajar la cara. ¿Ya? Y dije, sigue respirando, sí. ¿Te sientes mejor? Sí, me dijo, me siento mejor. ¿Te puedes parar? Sí, me puedo parar. Y la chica se para, le dije, te va a dar ¿quieres que haga un ejercicio contigo para que estés aún más tranquila? Y la chica me dice, ya, Frau, me dice, porque yo ya gané su confianza, sin tocarla, sin decirle mi niñita, corazón, nada, sin palabras justas y mirándola a los ojos, bien convincente, ¿ya? Y la chica inmediatamente me dice, sí, Frau, y yo le hago el step out. Buenísimo. Lo hicimos 4 veces. Qué maravilloso, qué importante es este tema, esto que tú haces, sobre todo en la adolescencia, porque no hay educación emocional, no existe, y es súper necesaria. Nos vamos a una pequeña pausa para retomar luego el tema, que está muy entretenido. Estás escuchando Frecuencia Sana, un podcast de Satori 360. Retomamos esta pausa para seguir hablando de esta maravillosa herramienta, método, con Verito. Verito, qué linda la experiencia que nos contaste del adolescente. Te queremos preguntar ahora, cuando haces los talleres como grupales, ¿cómo funciona? ¿Cómo lo trabajas? ¿A qué va? O sea, cuando te han llamado, ¿cuál es el público? ¿Qué te dicen después? Cuéntanos un poquito. Bueno, en realidad nosotros tenemos como instructores del método Albemotin, tenemos un código ético, ¿ya? La idea es no más de 12, 15 personas, ojalá 12, y somos 2 instructores, ¿ya? Si son menos personas, lo ideal, ¿ya? Generalmente nosotros no dictamos talleres individual, o sea, que yo haya un solamente instructor, a no ser que sean muy pocas personas, 4 personas, porque ahí es más abordable, ¿ya? Pero generalmente tenemos que ser 2, ¿ya? Ahora, el público me ha tocado de todo, ¿ya? He trabajado con profesores, ya también, que ha sido como el público mayor, y también con otras personas de otras profesiones. Y la experiencia es muy, yo diría, para ellos después en las evaluaciones que nos hacen, es como haber descubierto un mundo
del cual yo tengo y no había visto, no había observado, ¿ya? Y las personas quieren más, ¿ya? Entonces nosotros en el fondo estamos preparados para dictar 3 talleres. Primero el instructor, ya el introductorio que le llamamos, que, oye, estas son las emociones básicas, estos son los patrones, pero todo es experiencial. O sea, nosotros después de hacer las respiraciones, ahí nos sentamos, conversamos, reflexionamos, dan su parecer, etcétera, ¿ya? Y ese taller dura alrededor de 8 horas. Y después vienen los otros talleres que ya son de mayor profundidad, ¿ya? O sea, yo ya, por ejemplo, en el tercer taller les enseñamos a leer bajo una emoción, porque las emociones tienen una melodía. Entonces les pasamos unas palabras y la persona ya vas a respirar por el erotismo. ¿Ya? Nosotros, esa emoción a mí me encanta porque tiene un juicio de sexualidad muy grande, y no es tan así, aunque claro, si uno lo podría usar, a lo mejor También sirve. debe ser también buena esa sirve. técnica. También sirve, pero por ejemplo nosotros mostramos las imágenes, y generalmente yo ocupo mucho a la imagen de Barack Obama cuando daba su discurso cuando era presidente, porque él es muy erótico, ¿ya? Él vive esta emoción, la forma de respirar, después lo facial, la postura y todo. Bueno, entonces le hacemos, vas a leer esto y vas a respirar de esta manera, ¿ya? Ya a los que ya están más peritos, ¿no es cierto?, les decimos la emoción, a los otros que no, vas a respirar de esta forma. Y increíblemente la melodía de la emoción aparece. O sea, el tono, si es el erotismo, comienza a leer con lentamente, le da énfasis a algunas palabras, comienza a mirar al público, ¿ya? O sea, y eso el erotismo envuelve, persuade, claro, principalmente. Persuade. Entonces, es una herramienta. A mí me encantaría enseñarle a muchos líderes, ¿ya? Ojo. Justo te iba a preguntar eso. ¿A quiénes se les recomienda o le puedes recomendar tú este método? Participar, por ejemplo, de tus talleres. Porque tú al principio, principio dijiste que esto no era una terapia. Sí. ¿Por qué no es una terapia? Porque no es algo que tú vas a mejorar a alguien, ¿ya? Es terapéutico porque es un proceso, ¿ya? Donde tú vas adquiriendo herramientas y tú solito vas. Perfecto. ¿Ya? Vale, Yo no te doy el remedio. Claro, tú entregas las herramientas. Las herramientas, ¿Y quiénes son las personas que han participado, por ejemplo, de tus talleres? O sea, de todo. Yo no he hecho nunca con niños, me encantaría hacer con niños. Creo que sería muy para mí sería un aprendizaje, porque te vuelvo a decir, los niños tienen estas emociones a flor de piel. Claro. Es que es lo que estábamos hablando justo antes de la pausa, lo importante que es la educación emocional, sí, ¿no es cierto? Y este método me parece que puede resultar fantástico, incluso con niños pequeños. Sí, claro, o sea, estoy hablando desde pequeño. Desde pequeño. O sea, ya en prebásica, por ejemplo, prekinder, kinder, y donde yo he insistido mucho es en las educadoras. ¿Ya? Porque las educadoras trabajan con las emociones todo el rato. Su trabajo no es como el mío. Yo soy profesora de historia en la enseñanza media y es muy cognitivo, ¿ya? Claro. Yo lo convertí en algo más emocional, dado el conocimiento que adquirió. Ya después te puedo dar ejemplo. Pero ellas trabajan todo el rato. Claro, ¿ya? Los niños están siendo emocionales todo el tiempo. La pataleta, pasan de la pataleta a la alegría, de la alegría al enojo, y etcétera. ¿Y etcétera. cómo hacer con una pataleta? ¿Ya? Porque yo ya he escuchado, ya han habido agresiones a docentes. Entonces, bueno, ocupa el método. Si yo tuviese una educadora preparada en el método, ojalá en 1, 2, 3, ojalá fuera instructora, bueno, esta educadora no lo tocaría, mi hijito, que esto, claro, cuidado, no, iría a la rabia, enfrentarlo y pórtate. No, mírame a los ojos, mírame. Inmediatamente distraes la atención. Claro, o sea que también es ideal para padres. Oh, absolutamente. Sí. También para papás. Sobre todo con el tema, porque los papás no
no saben cómo manejar lo mismo que estábamos diciendo, una pataleta. Totalmente. La O sea, yo creo que frustración. la experiencia igual te va dando un poquitito de bagaje en el Con el como segundo y con con el el tercero. segundo, con el tercero y el cuarto solo. Con, con un Pero- adolescente, por Pero ejemplo. claro, sí. Sí. Ya, con un adolescente que, por ejemplo, vive en la ansiedad tiene como base el miedo, Ujú. ¿ya? Entonces tú le puedes hacer respirar el miedo primero, ¿ya? Le puedes hacer respirar el miedo y de ahí, a lo mejor una conversación, ¿qué te pasó con el miedo? ¿Te fijaste que lo tienes? Sí, ya. Entonces vamos, ¿qué podría ser? Para mí una de las emociones más terapéuticas es la ternura, lejos. O sea, yo la uso mucho, ya, muchísimo en mí, ya, porque a mí me logra sacar de la emoción y me logra entrar a otra. Que te hace Ya. sentir más confortable. Sí, Que más te hace hacer un aporte confortable. para ti y para los demás. Al Claro. final. Pero tú dices, ¿te logras sacar de cualquier otra emoción? Claro, Ya. mira, lo que pasa es que a mí me gusta, el método ya no habla de las emociones positivas o negativas, no existen, Ujú. no existen esos juicios. Todas las emociones tienen una función. Por ejemplo, yo profesora, los alumnos conversan. Yo no voy a ir con la ternura y a decir, voy a respirar y me va a salir, ¿no es cierto? Niños, quédense en silencio. O incluso el erotismo tampoco a lo mejor me serviría, ¿ya? Entonces yo ahí necesito la rabia, ¿ya? Para poner Pero la límite. rabia a una intensidad menor, ¿ya? Baja. Es decir, que donde yo los miro a los ojos, yo en este momento te estoy mirando, estoy tratando de respirar por la rabia y les diga, silencio, necesito que se queden en silencio. Inmediatamente el chico me va a mirar, yo estoy respirando en este momento por la nariz, ¿ya? Aunque estoy hablando, pero tú vistes mi cambio facial. Es decir, niños, necesito que estén en silencio. Y lo hago desde la rabia, pero con una intensidad no grande, porque yo podría enojar, ¿no es cierto? Entonces se me empieza a Claro. fruñir aquí ceño. el ceño, ya es mayor. No, simplemente, y me sirve para, si yo quiero dictar una instrucción, me sirve la rabia, ¿ya? Entonces, ese es gestionar la emoción. Todas son útiles. Por ejemplo, un líder, lo que yo te decía, haga el discurso, a lo mejor no tanto del erotismo en sí, pero puede ocupar entre erotismo y puede ocupar un poquito de rabia, porque a lo mejor el líder quiere decir cosas y que tienen que llamar la atención. Entonces ahí ocupo un poquito de rabia, subo el tono de la voz, empiezo a respirar por la nariz, ¿ya? Y en otras tengo que persuadir, tengo que convencer, entonces utilizo más el erotismo. Súper interesante. ¿Eh? Sí, súper interesante. A mí lo que me llama harto la atención porque, por ejemplo, cuando uno tiene rabia, experimenta un enojo, físicamente, ¿no es cierto? Como que, bueno, creo mucho en la relación entre las emociones y la salud física. Absolutamente. ¿No es cierto? Mm. Entonces, lograr manejar las emociones a un punto en que no te dañe y que puedas, por ejemplo, pasar de una emoción a otra o lograr trabajar con esa emoción de la rabia para poder dar instrucciones, pero luego salir, me parece maravilloso. Sí, sí. Fíjate que yo tuve un accidente cerebrovascular el año pasado. Perdí una arteria, de hecho. Yo vivo en vez de 4 arterias en el cerebelo, vivo con 3. Me cambió el mundo, la vida, ¿ya? Y me sirvió mucho el método. Porque yo entré como en una desesperación. O sea, cuando el doctor te dice esquivaste una bala, y dije, aquí o me voy en la tristeza profunda y llego a una depresión, Claro, ¿ya? te embarga Claro. el miedo. o me voy en la alegría, en el optimismo y llego a la gratitud. Y me fui por esa. Pero para eso tuve que trabajar mi cuerpo. O sea, partí con la respiración todo el rato. Y ahí es cuando yo ya sabía que la ternura me servía, pero empecé a descubrir la ternura como una forma, no, o sea, respiro. Y después respiro por la ternura y me voy calmando y todo. Y utilizo también la alegría, ¿ya? Y lo otro que me ayuda harto y ayuda muchísimo es que cuando uno se reprime mucho el llanto, la tristeza, ¿ya? Y en esos momentos donde yo digo, aquí voy a llorar, y lo digo conscientemente, y no es que lo haga desde lo cognitivo, sino que empiezo a respirar la tristeza. Necesito, cuando uno siente que el corazón lo tiene apretado, que tiene aquí como ya un nudo en la garganta, ¿ya?
entonces dice aquí, pero no puedo porque estoy con mucha gente, me voy a un lugar donde yo quiera y empiezo a respirar la tristeza y sale el llanto, pero con tutti, y quedo descansada. Claro. Ese día dormí muy bien. Qué maravilla, yo quiero aprender. Sí, Berito, después podríamos como hablar también. Bueno, te Por vamos a preguntar de supuesto. cómo encontrarte. Sí, no, yo creo, por eso te digo, o sea, el método es es una herramienta que ojalá todos, si todas las personas lo pudiésemos tener a la mano, no nos preocuparíamos tanto en enseñar las emociones. O sea, tenemos un problema de violencia a nivel social, a Sí. nivel escolar también. Sí. Y ahí ha aparecido la rabia, aparece fíjate, la frustración. La Sí. frustración tiene rabia y tiene tristeza. Sí. ¿Ya? Si nosotros aprendiésemos a reconocer, ya, mira con la emoción o el estado de ánimo en el que estás y cómo reconvertirlo a partir del cuerpo. La persona no tiene que pensar mucho, o sea, la idea es que no piense, ya, sino que simplemente haga accionar su cuerpo. Esta dimensión del aprendizaje que no utilizamos, que no usamos. La educación actual no la usa, ¿ya? Yo quiero contar una anécdota. Yo soy profe de historia, entonces tengo que enseñar a los homínidos, nuestros parientes lejanos. Entonces, me conecto mucho con las emociones. Entonces, ya, vamos a enseñar el Australopithecus. Hay muchos estudios que hablan de que la rabia parece que es primigénita. Bueno, estas 6 emociones básicas, según la Susan Block, son primigénitas, ¿ya? O sea, están dentro de la evolución. Pero yo me conecto ahí con la rabia y con el miedo. Imagínense este homíneo, este Homo erectus, Australopithecus, que vivía en cueva y que se lo comían los animales, Claro. y que tenía que sobrevivir todo el rato. O sea, estaba entre la rabia y el miedo. Entonces yo a los niños ya les digo, ya, ¿cómo se movía el Australopithecus? Así, pero va a respirar de esta forma el Australopithecus, porque el Australopithecus ya va a tener rabia. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque tiene que cazar. Entonces, ¿cómo ustedes van a ir a cazar un animal así? ¡Ay, ven animal! No, ya van a ir corriendo y van a fuerte. Y fíjate que a los niños les fascina. Creé una actividad que se llama Método Juego Roles de los homínidos. Entonces voy pasando por cada una de las emociones y yo arbitrariamente digo, ya, Australopithecus, rabia, a lo mejor ni lo sabía, pero ya, el Homo erectus, el miedo, y así voy. Claro. ¿Ya? Sí, yo creo que la alegría, yo creo que fue una de las últimas en la evolución. Tengo yo mi juicio histórico, Tu propia teoría. mi propia teoría. Entonces los hago también reírse, ¿ya? Porque la risa tiene que tener, como es una emoción gatillada por agente externo, tiene que ocurrir algo que yo considere, ¿no es cierto?, que sea gracioso. Y eso necesita un poquito más de reflexión, porque el susto es como más inmediato. Aparece un animal grande o el temblor que yo te decía, Claro. inmediatamente abro los ojos Claro, y la empiezo a respirar por la sobrevivencia. boca. Tiene que ver mucho con la sobrevivencia, Salvar mi vida. la rabia con la casa. En cambio, ¿cómo se llama? La alegría. La alegría es como más, yo digo, evolutivamente debe haber sido una de las últimas, ¿ya? Y la ternura está relacionada con el amor paternal, con el amor filial, ¿ya? Es decir, es cuando yo veo a una mamá, que a mí me pasa mucho, yo veo una mamá en el consultorio dándole pecho a un niño y yo miro su cara. Y esa mamá está respirando, les decía, por la nariz suavemente, no abre la boca, y si la abre es una sonrisa así como muy tenue, ¿ya? Y la cabeza un poquito inclinada, ¿ya? Y así. Y esa es la ternura, ¿ya? Entonces, las emociones están. Si uno las pudiese entender, observar, ver, bueno, ayuda mucho a la empatía, claramente. ¿Ya? Si yo veo a alguien ya que está triste, bueno, yo no le voy a aplicar el método, pero porque yo también soy una persona, un ser humano, hay mucha gente, me tocó una vez una colega y yo lo único que hice fue abrazarla, nada más. Y creo que es una actitud que podemos tener todos nosotros. Y eso era lo que necesitaba, nada más. Y lloró como Magdalena. Y la abracé, no le dije nada más. Se secó las lágrimas y listo, ¿ya? Entonces, tenemos que saber que somos seres emocionales, ¿ya? Que la cognición es algo que fuimos adquiriendo también evolutivamente, pero
creemos que la razón lo es todo. Y no, señores. Sí, es cierto. No, y además darnos permiso para poder vivir, habitar las emociones, Sí. increíble, porque como decías tú antes, no se nos está permitido, como la tristeza no está permitida, y la rabia está permitida, por ejemplo, no sé, pues, ya hablando como a nivel ya como cultural, como que a los hombres se les permite estar enojados, por ejemplo, pero a las pero una mujer mujeres enojada no. no. Entonces... A la mamá sí. Sí, claro, a las mamás sí, Sí, a pero las no sé, mamás por un sí. entorno de trabajo, por ejemplo, Sí. es súper extraño, está como mal validada una mujer que puede estar enojada, en cambio un hombre tiene carácter porque está Sí, enojado. no, Sí. culturalmente Hay- estamos, Hay pero lejos de, frito, yo no creo. sé, por eso lo encuentro tan importante el haberte entrevistado, Berito, igual, Gracias. porque, bueno, creo que no se conoce mucho. Yo lo Muy conozco porque poco. trabajo contigo, tengo el placer. Y una vez Lindo. fui a un taller contigo para una práctica que tenías, ¿te Sí. acuerdas? No se me olvidó porque lo viví. Y de hecho fue súper raro porque no lo viví en un entorno tanto de confianza. Me hubiese encantado vivirlo. Sí. Porque es loco, porque el respirar y sacar tu emoción con personas que no te conocen tanto, Sí. hay una parte tuya que decía así como, chuta, me están conociendo. A mí me Fue cuesta un súper montón extraño eso. para mí ese momento. Sí. Me hubiese gustado y creo que tenemos que vivirlo de nuevo. De nuevo, sí. En otro contexto. Yo sí. encantada. Encantada. Oye, ¿podríamos hacer un ejercicio? Sí, ahora por supuesto. para- Sí, ¿sí? para que conozcan de qué se trata Ya, nuestros súper, oyentes. démosle. Ya, bueno, yo he hablado mucho de mi emoción preferida, que es la ternura, creo que ayuda mucho, ya a mí me ha ayudado mucho. Entonces, simplemente vamos a respirar por la nariz, ya vamos a inhalar y exhalar en vez por la boca, solamente por la nariz, suavemente, que no sea audible, ya. Vamos a respirar lentamente. Se fijan que comienzan como poco a poco, quieren cerrar los ojos, no los cierren, pero se van a ir a lo mejor achicando un poco, ¿ya? Dejen que el cuerpo actúe. Respiren, inhalen, exhalen. Y ojalá en un ritmo. Inhalar y exhalar. Eso. Inhalar y exhalar. ¿Ya? Y les voy a pedir que hagan dos cositas. Una pequeña, como que una sonrisita, así como que chiquitita. Y ojalá que inclinen la cabeza, sin quedarse dormida. Y sigan respirando, suavemente, en un mismo ritmo. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Van a sentir que la mirada como que primero estaba fija, pero después como que se pierde un poco, ¿ya? Pero si miran un objeto, no importa, ¿ya? Se van a lo mejor a enfocar en él. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Eso. Suavemente. Mira, increíble porque a algunas les da sueño porque es muy relajante la ternura. Imagínate, yo hago dormir un niño. Uy, Oh, qué rico. ya, muy relajante. La idea es no cerrar los ojos, porque inmediatamente en cualquier emoción, si yo cierro los ojos, aparece lo subjetivo. Aparecen mis imágenes de niño, relaciono a mi mamá, a mi hermano, a mis hijos, seguramente, ¿ya? Pero uno queda en un estado como muy Suave. suave, muy Sí, muy relajado. Y suave. en un mundo hoy día tan acelerado, ya queda este estado como, ¿sabes qué? Que en realidad Está todo bien. es todo bien. Sí, además la ternura tiende como a querer, por eso yo no dije, fíjense si quieren en un objeto, ya uno cuando hace la terapia, el método, ya uno inmediatamente dice, ya, vean ese objeto, piensen en él, y claro, y se fijan, y la persona como que le dan ganas de ir a abrazarlo, tocarlo, ¿ya? En ese Como una contemplación. contemplación, ¿ya? En cambio hay otras que no, pues el miedo te dan ganas de salir arrancando. Y no hemos tenido nosotros en talleres personas que salen corriendo, ¿ya? La rabia también sale, te genera un movimiento, ¿ya? En cambio, fíjate que la tristeza
si uno habla la tristeza, la ternura, la alegría, ¿ya? El erotismo, son muy flexibles. El cuerpo comienza como a relajarse, a Es como si se empezara a mover la misma soltarse. frecuencia, ¿no? Sí, porque el cuerpo solo empieza a responder, nada más, Ujú. ¿ya? Oh, muchas gracias, Verito. Pero esto se puede hacer online o es necesariamente presencial. Es necesariamente Ya. presencial, sí, porque nosotros estamos como instructoras muy preparados cuando ocurren estos como desbordes, Ah, Ah, perfecto, claro. claro. ¿ya? Sí. Entonces yo saco a la persona, y por eso somos dos, Ujú, porque yo saco a la persona del contexto. A la Carol le tocó que Ujú. mi compañera ujú. sacó a una de ustedes, ¿se acuerdan? Y ¿te acuerdas? Y claro, y la hizo respirar de una manera y volvió como a un neutro emocional, ¿ya? Y después volvió nuevamente a la clase. Entonces, no, yo es 100% presencial. Porque Ya. además yo me fijo en todo. Claro, tú no entraste mucho en la ternura, sí la cara, lo facial, pero el cuerpo todavía estaba así, Sí. ¿ya? Pues cuando está como uno como media apretada todavía, pero no importa, estás haciendo el intento. Ahora, uno no entra, tiene que haber mucha ejercitación para Para entrar a la lograr. emoción pura. Siempre va a estar mixturizada. Lo importante es que tú empieces a reconocerla, cómo esa emoción se da en ti. Perfecto, Claro. sí, me encantó. Qué Cómo bonito. se da en ti. Y a partir de eso tomas conciencia y empiezas a gestionarla. Súper. Verito, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, a mí me pueden encontrar, yo tengo una empresa de capacitación, se llama Touch Code, ¿ya? Es www.touchcode.cl, touch porque es tocas, ¿ya? Ujú. Que en inglés tiene una connotación mucho más, no es llegar y tocar así, sino que como que toca, como que adentra el touch, es como un poquito más, Más tiene profundo, ¿no? un poquito más de profundidad, ¿ya? Sí. Tengo una página web, pero ahí sale más lo de las capacitaciones. Ahí van a encontrar también algunas capacitaciones que hemos hecho del método Albemotti. O me encuentran también en Instagram, María Verónica Navarro, ya, @ Ujú. también, ¿cómo se llama? Mi correo electrónico, bueno, que ya lo dije, Touch Coach, o mi número telefónico, ¿ya? Dígalo nomás, porque ahí los auditores podrían. Más 569-986-55579. ¿Ya? Yo sé que uno debería difundir mucho más esto, porque si uno cree tanto y lo usa tanto, pero bueno, estamos ahí generando, ¿no es cierto?, más redes y esto ayuda muchísimo. Sí, nosotros Sí. te vamos a ayudar, Vero, a Ay, difundirlo. muchas Sí, gracias. sí. Van a venir sorpresas, yo creo. Podemos ahí armar de algún tallercito. Sí, no, de todas Sí. maneras, lo vamos a hacer. Ya, Ya, yo así que encantada. Muchas gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación, por la confianza, por venir a compartir todos tus conocimientos. Muchas gracias. Sí, Muchas muchas gracias. gracias. Y qué bien lo que dices tú. Tienes una misión también Sí. de ir Claro, hay que- expandiéndolo, porque Sí. estás ayudando a muchas personas con esto. Sí. Así que muchas gracias. Esa es la idea. Gracias por el espacio, se pasaron. Muchas gracias. Llegamos al final de nuestro capítulo de Frecuencia Asana. Fue un gusto, Caro, nuevamente compartir que hemos Igual, aprendido Vanessa. tanto y bueno, vamos a seguir aprendiendo. Sí. Y los dejamos a todos invitados para un próximo encuentro en un par de semanitas más. Atentos porque se vienen sesiones muy entretenidas. Un abracito a todos, muchas bendiciones y cariños. Chau, chau. Chau. Esto fue Frecuencia Sana, un podcast que explora las infinitas posibilidades de una vida consciente. Una producción de Satori 360. Comunicación para el bienestar.